Yo voy a dar un tip para la gente que quiera encerar en analógico espectacular. Hola chicos y bienvenidos un día más a Dental Busters. Vamos a ir con un nuevo capítulo, pero primero vamos a atender a la petición de nuestros seguidores, de nuestros followers. A Juan, pues hay gente que le ha hecho llegar cosas. Juan, ¿qué es lo que te...? Sí, bueno, me han comentado que no había continuidad entre los capítulos que estamos subiendo, y es verdad, no hay. Bueno, al final creo que lo que queremos es abarcar la mayor cantidad de contenidos y no estar centrados una semana o 2 semanas o un mes o 5 vídeos tratando un tema en específico, porque a alguien le interesarán carillas, coronas, a otro implantes, a otro... Escaneados. Escaneados intraorales, que he de decir que puede que sea de los vídeos que más ha interesado. Sí, mucha repercusión, la verdad. Sí, todo el tema de escaneado. Entonces intentamos dar pinceladas de un lado a otro, pero si tenéis alguna sugerencia o cosas como estas, escribidlo en los comentarios. Mandadnos un email a info@dentalbusters.com o lo que estiméis oportuno para hacer los vídeos para vosotros, porque al final es lo que la gente lo que la gente quiera. Entonces hoy, para continuar con esta discontinuidad, vamos a hablar sobre, yo creo que algo que es o sea, que lo engloba todo en realidad, que es importante para todo. Sí. Y es el como Juan tiene dos hijos, ¿no? Pues Sí. este es como el tercero. Es el tercer hijo. Sí, el tercer hijo. Entonces, Nuestro hijo. es nuestro hijo. ¿De qué vamos a hablar, Juan? Vamos a hablar del EIA Concept. Del EIA Concept. Entonces, bueno, mucha gente ya habrá escuchado, otra gente que no haya escuchado nunca hablar de lo que es el EIA Concept, así que por eso vamos a hacer un vídeo explicándolo paso a paso cómo nació la idea, por qué y en qué consiste, ¿vale? Eso es. Así que nada, Juan, te lanzo la pelota al tejado y te pregunto, ¿qué es el EIA Concept? El EIA Concept yo lo definiría como una técnica para poder definir el espacio restaurador que tenemos en sentido vestibular, ¿vale? Hasta ahora no había una limitación, tú podías encerar en sentido anteroposterior todo lo que tú quieras, pero nosotros hemos creado una técnica paso a paso en el que establecemos unos límites tridimensionales donde debe quedar encajada tu restauración o tu encerado. Perfecto, ¿vale? Sobre todo para que no quede sobredimensionado, sobrecontorneado y que la apariencia estética sea de diente natural y no de prótesis. Eso es, conforme más allá te vayas tú de esas referencias que nosotros hemos dado, más probabilidad tendrás tú de que quede la restauración integrada. O sea, cuanto más hacia afuera te vayas, menos probabilidad de que se integre, más probabilidad de que quede como una prótesis, o sea, como un efecto de prótesis, y cuanto más dentro estés de esos límites, mucho más integrada y mucho más estética. Este concepto hace referencia a lo que siempre decimos: ¿haces prótesis o haces dientes? Eso es. Para poner en contexto, cuando nosotros hacemos una restauración, ya sea una corona, una carilla, vamos a restaurar la corona de un implante, o vamos a hacer simplemente una carilla de composite o una clase 5 sí. De composite, este concepto lo que aún son las 4 cosas que tenemos que tener en cuenta para saber cuánto volumen podemos darle, o incluso hacer un encerado, que sería la parte previa a todo esto, es decir, cuánto volumen de cera, cuánto volumen de restauración podemos darle hacia vestibular. Y esto, hasta ahora, pues estaba basado en el aire, es decir, hablas con protésicos dentales y te dicen, hombre, hay unas reglas, ¿sabes? En plan de estas, pero no establecidas como tal, sino como las reglas no escritas. Eso no está definido. Y luego, pues, tú puedes hacer, por ejemplo, un encerado, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros, cuando hacemos una carilla, por ejemplo, vamos a poner una carilla como ejemplo, nuestra referencia en sentido vestibular es nuestro encerado. Eso es. Pero tú el encerado lo puedes hacer 0,5 más grueso o 0,5 menos grueso. Entonces dices, ¿en qué me afecta esto? ¿Y por qué lo hago? ¿Con qué criterio hago yo esto? ¿Hasta dónde? Entonces, hasta ahora, sobre todo en implantología, el criterio que teníamos era pues los artículos de Óscar González del perfil crítico y subcrítico, en el que nos hablaba de cómo dar ese soporte al margen gingival, cómo tenía que ser esa transición hasta la plataforma del implante, que eso en sentido apicocoronal, ¿vale? Que eso es importantísimo. Pero sí que es cierto que hasta dónde podemos llevar a encerar un diente, pues era una regla que estaba en el limbo. Entonces simplemente lo que hemos hecho es establecer unos puntos anatómicos para decir,
tenemos tanto espacio restaurador en vestibular. Nuestra restauración puede tener tanto grosor. Y ese grosor lo vamos a conseguir con tal material. Fin de la historia. No tiene más historia. Eso es. ¿Y esto por qué funciona? O sea, ¿de dónde nace esto, ¿no? Entonces, el tema es que no existe no está definido un equilibrio entre encía y diente, ¿vale? No hay un equilibrio. O sea, tú puedes tener un diente más voluminoso o menos voluminoso, pero tú realmente no sabes en qué afecta esto, ¿no? Entonces, lo ideal es que... Juan, a lo que me lleva a preguntarte... Sí. A ver si me acuerdo bien de la pregunta. ¿Cómo era? ¿Podemos medir la integración estética? Eso es. Es medible la integración estética, ¿no? Entonces, nosotros, lo que estaba comentando es que nosotros conocemos, bueno, el que no está definido un equilibrio entre diente y encía, ¿no? Entonces, tú cuando haces un diseño, ¿vale? Tú sabes perfectamente cómo tienen que ir los ejes dentarios, porque está definido cómo tiene que ir el eje dentario, cómo tiene que ir la posición de los bordes incisales, cómo tiene que ir la relación de márgenes gengivales, etcétera. Pero faltaba un algo que era que nos dijera cuánto volumen de diente corresponde a cuánto volumen de encía, ¿no? O sea, diente y encía tienen que estar en el equilibrio. Y este equilibrio, pues, nosotros está escrito en el Idea Concept y de alguna forma el diente siempre tiene que quedar dentro del marco de la encía. O sea, el diente siempre tiene que quedar dentro del marco de la encía. En el momento que tú sobresales con el diente por delante de la encía, esto tiene una repercusión que nosotros lo hemos analizado y lo hemos estudiado, y la repercusión es directamente sobre la integración. Es decir, el diente, en el momento que sobresale de la encía, en ese momento en que tú sacas el diente por delante de la encía, estás perdiendo integración. Exactamente, es decir, ella es Aesthetic Integration Area Concept, es todo lo que Juan ha dicho, y respondiendo a la pregunta cuanto más llevo yo mi restauración hasta el margen gengival o sobrepasándola, obtengo una restauración más del tipo prótesis, en el que no es natural, y cuanto yo estoy más contenido en todo el tejido blando, tengo una sensación de naturalidad de diente, que al final es lo que llevan años Magni y toda la gente propugnando el biomimetismo, que es replicar la naturaleza, y Paulo Cano. Pues es básicamente esto. Y luego esto te guiará para decir, voy a utilizar este material de restauración, este otro material de restauración, o es que a lo mejor necesito hacer un injerto de tejido conectivo. Eso es. Luego esto ya te da pues muchas soluciones para poder planificar tu caso. Es decir, tú haces un encerado y de repente ves pues, que tienes una encía muy fina, un biotipo muy fino. Pues tienes dos opciones: o tallar más, o hacer un injerto. Tal cual. O hacer un injerto. Entonces, en ese momento tú ya tienes un criterio para planificar el caso. Eso es. ¿Vale? Entonces, ahora la gente, creo que ya ha entendido un poco más el concepto. Ahora, la cuestión es, ¿y esto, Juan? ¿Cómo alguien que esté viendo el vídeo puede medirlo? En el siguiente caso que tenga, siguiente encerado o siguiente carilla. ¿Qué tienen que tener en cuenta? ¿Qué puntos anatómicos tienen que tener en cuenta para decir, vale, pues tengo tanto espacio de restauración? Vale, pues mira, en el artículo está escrito en las tres visiones del espacio. Desde una visión frontal, lo que sería el área de restauración estética iría desde las puntas de papilas y todo el margen gengival. ¿Vale? Eso sería... A nivel de las puntas de las papilas hay que tener en cuenta el volumen máximo de la papila. Claro, desde la visión frontal sería las puntas de las papilas. Vale, y desde una visión oclusal, tú lo que tienes que girar es el modelo y ver dónde están el volumen máximo de las papilas. Entonces ahí estás delimitando un espacio 3D, ¿vale? Y luego haríamos un corte sagital para ver cómo quedaría el margen gengival y la emergencia del diente. Entonces ahí ya tienes delimitado en los tres planos del espacio el espacio 3D. Y entonces mides desde cara vestibular del diente, claro, sin tallar o ya tallado, hasta el volumen máximo de la encía en el corte sagital, y dices, tengo 0.8 milímetros. Pues eso ya te da la información para decir, pues, qué material de restauración voy a utilizar. Una carilla feldespática, ¿hasta cuánto grosor puede hacer una carilla feldespática? O una carilla de silicato monolítico, o una corona de circonio. Entonces es jugar con todos los conceptos, es jugar con la peri y los injertos, es jugar con la prótesis, en cuanto al tallado, si tengo que tallar o no, y en cuanto al material. ¿Por qué? Porque es que ha habido una aluvión de non-prep. Non-prep. Claro. Y tú ves el non-prep y dices, non-prep es, pero
sobre contorno también es... Claro, es que en realidad el non-prep se puede hacer en muchísimos casos. Claro. En muchísimos. Por poder se puede hacer en muchos casos el non-prep, pero... Bueno, hay clínicas que solo hacen non-prep en 100% de los casos. Sí. Pero luego dices, hostia, Claro. son garbanzos. Entonces eso luego, si a nivel estético, tú puedes ver una foto y una foto, el flash pues aplana todo, ¿no? Entonces quizás no lo aprecies tanto, pero luego al paciente lo ves en directo y unas carillas sobrecontorneadas quedan muy, muy feas. Unas carillas sobrecontorneadas, que además esto Juan lo tiene visto, es básicamente a nivel de lo que es interproximal y las papilas, ¿cómo se ven? O sea, no se ven. El problema es que el diente está mucho más avanzado, la papila queda mucho más profunda, entonces se generan sombras, zonas de sombras, que eso a nivel estético ya llama la atención, pero luego el paciente a nivel funcional, el acúmulo de comida en zonas interproximales es brutal. Entonces, no, y que luego el paciente en realidad no está cómodo, no se ve bien, y cuando haces las restauraciones siguiendo el concepto, el paciente es como que lo colocas y dices, hostia, tú dices... O sea, si hacen una buena restauración, joder, como que se difumina, no sé qué, como que se integra, que es lo que vemos en muchos de los casos que subes a Instagram, que venía con unas carillas sobrecontorneadas de composite y demás, y dices, coño, y es que ahora son dientes, y los pacientes, claro, yo creo que flipan, pero sí que es cierto que conlleva ser minucioso, no es en plan de, ala, venga, ¿Dónde veo yo el problema para esto? Que no hay problema como tal, pero muchas veces cuando enceramos a capón, ¡pum! Una capa de cera, ¡pum! Una capa de cera, y no individualizamos al detalle todo esto. ¿Qué pasa? Que luego llegas a boca, haces un mock-up, sí, la línea media está bien, la bronquititis está bien, y en base a eso nos ponemos a tallar, y en base a eso el provisional, y cuando te llega el llamada al protésico, no tengo espacio. Y he tallado con el mock-up, he hecho, y he marcado con una fesa de bola, y he marcado no sé qué. Es básicamente esto, porque tenemos que diferenciar con el EIA Concept, hay que diferenciar, por ejemplo, los diferentes tipos de mock-up. Una cosa es un mock-up motivacional, para ver tus planos y hacer correcciones, pero eso no sigue el EIA Concept por nada, eso es 100% aditivo, yo lo digo, te vas a ver con el mock-up súper gordo, grueso y como si fuese un ladrillo. Pero luego tú tienes que hacer un encerado a volumen ideal, y yo muchos de mis encerados para carillas, hay parte de encerado, y hay parte de dientes. Sí, de hecho, la gran mayoría de encerados que hago yo... Yo no voy a decir el 100% porque hay casos que no, pero una gran mayoría sí. Casi todos son sustractivos. Sí. Muchísimos son... Pero el tema es que todo esto nacía del concepto biomimético de Mañe, y que él apostaba siempre... Decía que, claro, que llegadas a una edad, pues en la cara vestibular de los incisos centrales del esmalte está desgastado, entonces hay que reponerlo. Me parece muy bien, pero claro, tú también tienes que entender que igual tu encía pues se ha contraído, entonces bueno, en ese momento ya hay una discrepancia entre diente y encía. Al final es un binomio, diente y encía. Es ese binomio que siempre en los coquisos de cepa, hay mucha importancia diente y encía, pero con esto es... ¿Por qué? Claro. Es importante el diente y la encía para la estabilidad de los implantes, del margen gingival, de todo, para la estética, pero luego ¿pero por qué? ¿Cuánto? ¿Qué es lo que me aporta? Y es ese espacio de restauración. Claro. ¿Y qué decir queda? Que sí, que tú con un modelo de escayola puedes girarlo y ver las cosas, pero luego el corte sagital que hace falta ver, solo existe una metodología que es digital, ¿vale? Claro. Hombre, pero de manera analógica también, a la hora de encerar... Sí, duplicas el modelo, puedes duplicar el modelo y cortarlo. O sea, no medirlo, realmente no lo puedes medir, pero digo, a la hora de encerar sí que te da las claves de cuánta cera poner en vestibular. Bueno, yo voy a dar un tip, ¿sabes? Yo voy a dar un tip para la gente que quiera encerar en analógico espectacular. Es una ida de olla, pero es muy sencillo. Tomas una impresión, haces un modelo alveolar, sin encía blanda, todo enciadura, y enceras. Si cuando tú pones el Geller, la cera tropieza con el margen gingival, mal. Lo has encerado mal. Sí, quita cera. Fin de la historia. ¿Es una idea de olla? Es una idea de olla. ¿La gente lo va a hacer? No lo va a hacer. Pero para eso estamos los Dentalbusters, joder. No, pero por ejemplo, sí que cuando hacemos una prueba de bizcocho, o sea, hacéis unas coronas, ¿no? Sí. Vuelves al mismo, en vestibular el ceramista puede poner la cera que le dé la gana. Sí. Entonces, tú cuando vas a probarlas en boca,
lo que tienes que coger es, yo lo que he hecho muchas veces es tocar el bizcocho y coges un disco Sin ninguna duda. y vas enrasando Bueno, te voy a la cara vestibular con el margen gingival y de verdad, Te voy a contar- o sea, el cambiazo es brutal. Te voy a contar yo lo que me ha pasado con un protésico. Un protésico me manda un caso, ¿vale? Sí. No mío, de otro dentista, para que le haga un modelo alveolar. Perfecto. Entonces le hago... Pero digital. Digital. Sí. Entonces, bueno, si yo ya... Claro, digo, un me modelo pongo- alveolar para ti, si yo no ya me- jodas. si yo ya me pongo a hacer un modelo alveolar para el protésicos, Analógico. o sea, estamos locos que soy dentista, joder, no soy protésico. Los que saben de modelos son los protésicos en realidad, modelos de escayola. Entonces, para hacer un modelo alveolar, impreso en 3D, vale. Entonces le hago dos. Me manda dos casos, Sí. uno luego de una manera y otro de otra. Sí. En uno le dejo la encía sin tocar. Sin tocar, sí. ¿Vale? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Lámina de platino, cerámica, Sí. le va tropezando. Entonces, el otro que le hago es le quito un poquito Sí. de la encía para descubrir más el muñón, ¿vale? Para que haya mejor la línea de terminación, ¿no? Para que vean mejor la línea de terminación y que no haya ninguna... Y que no- sí, que no choque. Que no choque, exactamente. Claro, el adapta la lámina de platino hace las carillas. Y las Sí. carillas las van al dentista y el dentista me escribe, oye, me ha ido el caso, Sí. los dos casos muy bien, Sí. buen ajuste y demás, perfecto. Pero me llama el protésico y me dice, tío, en el que le quitaste parte de la encía estaba perdido en cuanto a volumen. No tengo la referencia. Le dije, bueno, estábamos probando. ¿Cuál es la... uno tiene ventajas y otro desventajas. ¿Cuál es la solución? Haces otros modelos, uno con tocando la encía, otro sin tocar la encía y vas probando. ¿Es una putada para el protésico? Es una putada. ¿Trabajar bien es una putada? Es una putada. Sí, bueno, ¿Ganas menos dinero? Ganas menos dinero. Loi, con el BOPT de manera analógica lo hacía así. Sí, claro. Dos modelos y luego en el segundo modelo es en el donde adaptaba él los márgenes a la encía. Si a día de hoy ya para BPT, si ya hacen un modelo, es un milagro. Bueno, nada. Aunque también hay otra fórmula, que el otro día estaba hablando con Carlos Saavedra, él decía que hacía como un frente de silicona Sí. antes de empezar. Sí, y eso ya le da la referencia. Ese es su frente. Pero entonces, luego, o sea, hacía el frente antes de empezar, o sea, en el primer modelo, y en el segundo modelo le pedía al dentista que le mandase ya la impresión con los hilos. Entonces ya tiene todo la información. Sí. Pero Sí, hacer sí. ese frente es complicado y bueno, no sé hasta qué punto... A ver, hay en esta vida hay genios. En esta vida hay genios. Todo esto venía porque yo le comentaba que lo que comentamos en el otro vídeo, que en las papilas, en las zonas interproximales no suelo poner hilos, o no llega el hilo hasta ahí. Para que no... Buscabais enlazar un vídeo con otro, aquí tenéis el enlace. Sino al vídeo de las carillas y buscad ese momento. Para no retraer la punta de la pila. Porque Eso la punta es. de la pila, como está escrito en el artículo, es otro de los parámetros importantes que hay que mantener. En el vídeo de Carillas, Leia Concept. en el vídeo de Carillas, Juan decía, yo no pongo hilos a nivel de las papilas, y yo decía, yo tampoco, porque es que vamos a acabar. Joder, macho. Bueno, Otro susto. alguien intenta sabotearnos y no sé quién. Bueno, ya estamos. Los Dental Masters pueden con todo. En el vídeo de Carillas, lo que estaba diciendo en el vídeo de Carillas, hay ese punto en el que Juan decía, yo no pongo hilo en las papilas. ¿Por qué? Por este motivo, para no retraer la papila, para que no cierre más el punto de contacto, porque la papila es un punto anatómico importante para todo el tema del Leia Concept y de la integración estética. Si la retraigo, me hacen la carilla queda... Pierdes integración estética. La carilla que tiene más volumen en esa área, queda en otra posición y luego, ¡pum!, lo que dice Juan, pierde la integración estética. Si tú retraes, se va hacia arriba y hacia atrás. Te ponen cerámica y ya tomas por saco. El tema, o sea, el IA Concept lo que busca es eso. Que cuando ¿Integración estética? Integración estética. Un protocolo, es decir, un paso a paso de qué tengo que fijarme. Y te pone los parámetros más importantes. Y te digo una cosa, Eso. el EIA Concept, el potencial que tiene es en la fase de planificación. En Claro. plan de, pero ojo, que si tú te trabajas eso, el casito para encerar, el tallado, te guían el tallado de cómo hacer el tallado, Eso el es. tallado de carillas, que no es la tallado de carillas, fuas, sino porque aquí toco, porque aquí no toco, cuánto toco, hasta dónde me meto. Lo vas viendo incluso a veces puedes llegar a hacer algunos pequeños retoques a ojo, Sí, ¿sabes? sí. Tomando referencias de la boca del paciente, puedes verlo perfectamente. Hombre, si estás fuera o no Yo, de esto. Yo lo que veo mucho en el máster es provisionales sobre implantes inmediatos, que luego hay una remodelación de los tejidos, no sé Sí. qué. ¡Pum! Provisional, pasan 2 meses, viene el paciente y te dice el alumno, ¿cómo lo ves? Y le dices, ¿es un diente?
pero vamos a trabajarlo. Pero vamos a trabajar el provisional, que de eso se trata de trabajar el provisional. Y es al final hacer unos retoques a nivel del volumen vestibular con la encía, que el alumno dice, joder, es otro diente, ¿sabes? Sí, sí. Y yo me quedo con la satisfacción de decir, creo que algo se ha transmitido al alumno. Y espero que se quede con ello. Eso lo hacemos siempre, lo de saca un disco. ¿Eh? Sí, sí, o sea, no... El problema es, Saca un disco, por favor, saca un disco, coge un disco, se pone... saca un disco que aguante para quitar volumen. Saca un disco, se pueden hacer análisis de DJ. No, joder, el del 3M, el Soflex. Pues, claro, y otro de las consecuencias de tener más volumen es que el diente es más grande. Al fin y al cabo, cuanto más tú haces de fuera, haces un diente más grande. Y eso también, de nuevo, pierdes integración. Sí, Entonces, ¿es medible la integración estética? Sí, es medible la integración estética. Sí, es medible. Hay gente que dice el 86% de los ¿En tu encuesta qué pasó? El 86% de los encuestados dijeron que sí es medible. Y tan solo el 14% dijo que no. Pero la siguiente pregunta era... ¿Cómo? ¿Cómo lo mides? Eso es. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo mides? Porque nosotros para hacer ese artículo no es que nosotros hayamos hecho así... No, sino que antes... O sea, ese artículo lleva 2 años y medio hasta que se ha parido. Lleva de gestación. Lleva 2 años y medio porque hemos tardado mucho tiempo en, 1, leer lo que ya había. 2, no decir, vale, estamos describiendo algo que ya está descrito, sino que estamos complementando. Yo creo que este artículo es perfecto para complementar el artículo de Óscar, el de perfil crítico y subcrítico. Uno habla en sentido pico-coronal, que es el de Óscar, y nuestro habla de sentido vestíbulo-palatino. Creo que combinar los dos te da las claves para hacer una muy buena restauración. Y luego también, hablando de integración estética, Pascal Mañé en su primer capítulo habla de integración y él pone lo que se llaman unos objetivos fundamentales. ¿Sí? Son objetivos que tienen que ser hechos o se tienen que hacer en cualquier boca, ¿no? Y dentro de esos objetivos fundamentales yo añadiría el EIA Concept. No sé si es lanzarme mucho a la piscina. Hombre, dentro de Mañé, pero a él ahí pues habla de... Él siempre empieza hablando pues de salud gingival. Bueno, nosotros... Ejes, tal. Pero, tío, yo creo que sería una de las partes más... porque, al fin y al cabo, integración, tú lo que tienes que hacer es que el diseño encaje con la cara de un paciente. Sí, ¿vale? sí, o sea, la base es la cara. La cara es lo más importante. O sea, siempre. Nosotros siempre hemos estado, hasta hace un par de años, diseñando sobre un modelo, pero es que la clave es la cara. La clave es la cara. Y esto lo descubrimos en el año 2007 con Kristen Kochman, un kit 2 líneas, ¡pum! Millonario. Ojo al dato, y revolucionó la odontología. Sí. Ojo al dato, ¿eh? Que, o sea, que no es una tontería, ¿eh? No, es así, así. Y además el tío, a mí me parece alucinante, o sea, un tío súper brillante que con un programa como puede ser el PowerPoint te haga un programa de diseño. Sí, bueno. O sea, a ver. Bueno, sí y no. Bueno, pero no. Del DSD, Escucha. lo más bestia es lo del model transfer, lo de transferir la línea pupilar al modelo. Eso es acojonante. Eso es una idea, eso es una genialidad, tío. Wait a minute. Claro. Vamos a matizar esto, que es un tema que me toca de cerca. Vamos a ver. A mí me parece impresionante lo que hizo. A ver, sí, que no tiene precio, o sea, que no es como ahora. Ya. No, sí. no, a lo que me refiero es, en aquel momento, tío. yo estaba en la carrera y había un fervor de que viene Christian Kochman al Congreso, no sé qué, y toda la gente, que viene Christian Kochman. Y al final, ahora con perspectiva, a 10 años vista, no más, 15 años, lo sacó en el 2010 en realidad. Lo que salió en 2007 y lo sacó en 2010. 12 años, tú ahora dices, que es un keynote y 2 líneas, ¿vale? Y una regla. Y una regla. Tío, pero no, pero escúchame, si es cierto que si tú hablas con la gente que decía los cursos de DSD, sí. Ahora te dicen 50 tíos con el ordenador, la reglita, no sé qué, que ahora parece impensable, ¿sabes? Con los softwares de Exocad o... Bueno, sí, ahora, pero entonces... supuso un antes y un después. Pero tenemos que saber una cosa, que en odontología llegamos en el año 2007 con Kochman, 2010, muy bien, pero es que vamos con años de retraso. ¿En qué sentido dices? Joder, en la arquitectura... Bueno. En la arquitectura, los planos del papel, que es lo que hacían en el máster de estética antaño, del papel y fotografías al ordenador, lo hicieron en los años 80. 80. Sí. ¿Qué pasa? Que los dentistas somos unos vagos, hay que decirlo, somos unos vagos, y nos cuesta coger, sacar la foto bien, ponernos en la pantalla del ordenador. O sea, a la vista está que Kochman, como veía que la gente no sacaba fotos, pues ahora es, con el iPad, pum, haz la foto con el iPad, y tengo una aplicación que sí, que no, que sí, ¿sabes? Macho, como dentista,
fórmate en fotografía, que no es tan complicado. Monta un pequeño setup, haces 2 fotitos. Esto. Por mucho que la gente diga, no vale. Se deforma, no vale. Yo intento encerar. Y te estoy encerando. ¿De qué forma? Sí, bueno, sí. Lo siento, se me ha ido la perola. Estamos hablando ya de fotografía. Pero bueno, estamos hablando de Leia Concept. Bueno, yo creo que Juan, que ha quedado un vídeo redondito. En el link de la descripción tenéis el enlace de descarga del Leia Concept. Os recomiendo lo que digo a la gente. Leedlo con detención. Asimilad los conceptos y no paséis los ojos por encima. Ah, ya me lo he leído. No. Interiorizado, porque creo que tiene mucho potencial para la clínica. En cuanto al artículo, como repito, es un paso a paso de cómo analizar ese espacio. O sea, de cómo ver ese espacio y sobre todo saber las repercusiones que tiene sobre pasar ese espacio. Eso. ¿Vale? O sea que... Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que lo hayamos enlazado con el vídeo de Carillas. Y si alguien tiene alguna pregunta, duda o sugerencia, que nos escriba en los comentarios o la dirección de email. Nos vemos. Gracias, chicos. Hasta luego.